lo que dice el mismo Rousseau, porque Rousseau no aparece de la nada. Rousseau aparece en una época donde está el proyecto de la Ilustración, de la enciclopedia, aparece en una Francia y una Europa en general con problemas sociales, con un problema de gobernanza, si se quiere, que va a llevar a movimientos revolucionarios y de transformación de las formas de gobierno. Y en ese sentido es que aparece un discurso de Rousseau que decíamos tiene un concepto que de fondo, digamos, se quiere inspiraría de alguna manera la lectura del Emilio, que es el concepto de libertad, asociado directamente al concepto de naturaleza. Entonces solo alcanzamos a revisar una parte de Rousseau, pero Rousseau no se reduce al Emilio y sus concepciones y sus planteamientos no se reducen al texto del Emilio. Simplemente fue como un abrebocas que nos invitaba un poco a pensar cómo plantea el mismo Rousseau el tema de la educación y de la infancia. Leímos un libro de 5 que tiene este Emilio, que es gigante. Y de ahí, entonces saltamos a, a los problemas del siglo XX con la psicología. Entonces tampoco se puede desprender del siglo XX lo que está pasando, ¿sí? Las guerras mundiales, la transformación de las economías, la consolidación y fortalecimiento, si quiere, una figura del Estado en relación con la producción y su relación con los ciudadanos, transformaciones sociales como por ejemplo la aparición de las mujeres en un escenario político que no antes no había, no estaban, digamos, no se reconocían, el crecimiento poblacional, la aparición y el fortalecimiento de muchas más universidades y en esta medida la apuesta política de los estados porque la educación sea uno de los instrumentos por excelencia de gobierno y por tanto la preocupación de masificar la educación. Es decir, es un escenario en el que aumenta, ¿sí?, la cantidad de estudiantes, la cantidad de, digamos, de posibilidades de acceder a la educación, pero en este escenario también hay que pensar que cuando se aumenta, digamos, la cantidad de estudiantes en una escuela, esto tiene efectos concretos sobre lo que sucede en las prácticas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ustedes son un grupo de 38 estudiantes, trabajar este texto a trabajarlo con un grupo de 10, ¿sí? De 15, de 8. ¿Por qué? Porque claramente implica un tipo de práctica diferente. Implica que en este curso, por ejemplo, hay muchos de ustedes que no conozco su voz, que a lo mejor tienen preguntas, pero no se atreven a hacerlas. A lo mejor otros que ni siquiera tienen preguntas porque no se han puesto al día con el curso. Y entonces es mucho más difícil para el profesor hacer como un seguimiento un poco más constante sobre el proceso de cada uno. Y en este escenario, entonces, pues aparecen preocupaciones sobre cómo enseñar para grandes masas, ¿sí? Cómo garantizar para esas grandes masas la efectividad de la enseñanza, porque va a ser una inversión del Estado. Y entonces uno no puede desligar la preocupación por la efectividad de la proveniencia de donde viene la financiación, ¿sí? Y es, bueno, eficaz en qué sentido y efectiva de qué manera, o sea, qué es lo que se está en esa medida pensando acerca de lo que resulta eficaz o no resulta eficaz. Y en ese escenario entonces aparecen todos estos discursos de la psicología porque van a servir para pensar las masas, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, Rousseau se nos vuelve muy complicado de pensarlo hoy, ¿sí? Porque nosotros estamos pensando es cómo nos enfrentamos con 40 estudiantes, con 50 estudiantes, ¿sí? Rousseau está preocupado por su Emilio, ¿sí? Entonces su preocupación es de otro orden, bueno, y no por eso uno podría, eh, digamos, reprocharle o desdeñar de su planteamiento, porque en realidad es un planteamiento muy interesante. Y estos otros planteamientos del siglo XX en el que inscribimos a Jean Piaget, a María Montessori, a Ovidio de Crowley, a John Dewey, se me olvida este señor que es de apellido Ferreira, eh, bueno, el mismo Claparate, todos ellos, ¿sí? Y se me escaparán algunos, van a conformar, si se quiere, el cuerpo intelectual de la pedagogía del siglo XX, del cual no se puede desconocer su fundamento, y es un poco lo que estaríamos apuntándole en el curso, no tanto a que hagamos el recorrido por todos los pedagogos y nos sepamos los nombres y sepamos las fechas de nacimiento y ya,
que no sería un ejercicio interesante, sino por lo menos, bueno, conocer, en este caso hemos conocido a dos, ojalá con cierto grado de profundidad, pero ojalá también tratando de ir armando como una suerte de mapa, ¿sí? Una suerte de, digamos, de ruta clara por el que ha transcurrido el discurso, que les permita a ustedes también situar cuando escuchen de nuevo en otras clases de pedagogía, conversaciones que tengan, textos que les lleguen a la mano, puedan situar dónde va esto, ¿sí? Mm, la recomendación siempre es no lean los autores simplemente por las copias que les llegan a la mano, ¿sí? O la generalidad con la que a veces se lee, sino que deben situar a los autores, ¿sí? ¿De dónde sale ese autor? ¿Cuál es el, si se quiere, el piso desde el cual está hablando, ¿sí? ¿Es filosofía, es biología, es antropología, psicoanálisis? ¿Desde dónde me está hablando? Porque ese desde dónde me está hablando va a determinar eso que está diciendo y me indica a mí también, por ejemplo, ¿sí? Si hay compatibilidad entre los autores, si no hay compatibilidad, qué concepción hay y demás. Si se quiere al final, lo que uno buscaría, no solo con este curso, sino en general con la formación de ustedes, es que ustedes tuvieran un mapa por lo menos, bueno, los de pedagogía infantil, que tengan muy claro el mapa acerca del escenario en el que se construyen discursos sobre la infancia, los de sociales, el escenario de las disciplinas de las ciencias sociales, pero claramente no se les va a pedir una profundidad en la totalidad del mapa, ¿sí? Sino que, y esta es la decisión que toma un estudiante cuando, por ejemplo, hace su monografía o cuando se inscribe en un semillero de investigaciones, yo quiero estudiar esto, ¿sí? No quiere decir que voy a dejar de estudiar el resto, no. Voy a estudiar todo lo que se me aparezca, pero mi interés particular es este, ¿sí? Entonces, mi interés particular es terminar sabiendo de Rousseau, ¿sí? O terminar sabiendo muy bien de Piaget, o terminar sabiendo muy bien de Vygotsky, o terminar sabiendo muy bien de alguno que sé que es lo que me interesa, digamos, saber, en términos del sistema de pensamiento que construye, teniéndolo situado en un mapa, o sea, sabiendo cuál es el escenario en el que aparece este discurso, con qué otros discursos compite, discute y demás. Eso les ayuda mucho tener ese esquema. Yo les hablaba de un texto que ustedes me dijeron algunos que lo habían trabajado en otra clase. Bueno, es un texto muy bueno también para hacerse ese mapita, que es el de las pedagogías del conocimiento, que, digamos, si se quiere, es como una herramienta de análisis para situar los discursos pedagógicos. Pues, hoy estamos hablando de un discurso de la psicología, una psicología que ha tomado distancia de la psicología asociacionista o conductista, es una psicología más, llamaríamos, del orden constructivista, y en este sentido es constructivista, en tanto apuesta a el ejercicio del pensamiento en la construcción del conocimiento, ¿sí? Mientras que las pedagogías asociacionistas, y si usted, las psicologías asociacionistas, perdón, lo que consideran es que el conocimiento se construye, igual que la otra psicología, en una relación con el medio, pero donde el medio es determinante de las reacciones. Es decir, de alguna manera desconoce, si se quiere, un proceso de construcción del conocimiento, que para Piaget sería este proceso que se da entre adaptación, organización, asimilación y acomodación. Y lo que dice las psicologías conductistas es el medio externo produce una serie de estimulaciones que inmediatamente obliga a la reacción del cuerpo. Punto. Lo cual no es, digamos, falso, ¿sí? No quiere decir, no, que esa teoría no funciona, no. Si ustedes se fijan, en efecto, el ejercicio de la teoría conductista no es que R esté errada en el sentido de que no diga cosas que uno no pueda verificar. Claramente las verificaciones en animales y en humanos son clarísimas acerca de cómo yo puedo generar estímulos externos para condicionar, y por eso se llama conductismo, condicionar una respuesta, ¿sí? Ahora, lo que va a decir Piaget es sí, pero estamos descuidando algo que sucede en el interior, si se quiere, del sujeto, y esto es la forma como el sujeto construye ese estímulo, ¿sí? Y entonces Piaget abre una puerta ahí, y es que si bien el sujeto podría reaccionar siempre de la misma manera, también podría en algún momento dejar de reaccionar
frente a ese estímulo en particular. Y esto sucede justamente porque el sujeto puede elaborar y reelaborar las estructuras que está construyendo en su relación con el medio. Y bueno, esta teoría de Piaget, pues digamos, va a ser base para otros planteamientos, pero fundamentalmente para todo lo que tenga que ver con ideas constructivistas. Ahora, Piaget se dice a él mismo, y lo conocemos como epistemólogo, ¿sí? Y decimos que lo que crea Piaget, lo que construye Piaget en su teoría es una epistemología genética. Esta palabra es bien cansona a veces porque uno la usa y, digamos, a veces uno se queda callado porque uno supone saber qué es lo que quiere decir y otros no tenemos ni idea y entonces preferimos no preguntar qué es eso de epistemología genética. Bueno, pues esta introducción que ustedes trabajaron, si se quiere, es una breve entrada acerca de la epistemología genética. ¿Qué creen ustedes que es eso de la epistemología genética que construyó Piaget, según lo que leyeron? ¿Por qué podríamos llamar a esto una epistemología genética? Buenos días, profe. Buenos días, Juan Camilo. Bueno, digamos que yo lo relacionaría con lo que habla en la primera parte de la introducción, que habla de que el ser humano y pues como nuestras condiciones buscan como un equilibrio. Entonces, pues yo lo relacionaría con el ejemplo que él plantea de las letras, que pone la B con una comilla. Entonces, se supone que eso cambiaría el resultado, pero lo que hace esa B con esa comilla es que se adapta para así poder generar el equilibrio que esperaba, que era C el resultado, creo. Si no estoy mal. Ujú. Ok. Juan Sebastián Santos. Pues sí, profe, retomando también lo que dice un poco Juan Camilo, Piaget nos muestra como lo que son los inicios, por decirlo así, ¿sí? Entonces dice que la inteligencia surge de algo biológico y pues debido a ello se ve como un poco de un condicionamiento, ¿sí? Entonces podría ser que la epistemología genética nos habla un poco acerca de ello, de la biología como tal, cómo la biología influye en la inteligencia. Ujú. Bien, Sebastián González. Buenos días, profe. Buenos días. Pues yo también lo relaciono con lo que Piaget mencionaba de los factores hereditarios. Pues él menciona que estos factores hereditarios condicionan el desarrollo intelectual. Pues sí, también va hacia lo que decían mis compañeros, que lo relaciona más hacia un sistema biológico, eh, pues, pues por los órdenes que nosotros habíamos visto la clase pasada. Los grupos, lo que es el sistema nervioso, los hábitos, y digamos que eso también contribuye al condicionamiento que usted mencionaba. Nuestras conductas se van adaptando, pues yo creo que esto es lo que se refiere a epistemología genética. Bien, alguien hágame el favor y busque en Wikipedia qué es epistemología. Dice, parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Ok, un segundo que este curso ya. Entonces, de nuevo, por favor, léemelo para ir sacando aquí unas palabritas. Pero piense que empieza con parte de la filosofía. ¿Sí? Okay. Ya, Dice, eso parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. extensión y métodos, ¿cierto? Sí, Del conocimiento humano. Bien, entonces aquí hay que retener estos dos elementos. El primero es que la epistemología en sí es un estudio filosófico, ¿sí? Entonces aquí esto es chistoso porque uno dice, bueno, señor Piaget, pero usted
no que se iba a alejar de la filosofía, pero ahora se dice usted mismo epistemólogo, es decir, que creemos, ¿sí? ¿Quiere estar lejos o quiere estar cerca de la filosofía? Bueno, pues lo que está diciendo es, Piaget es bien importante, y es la epistemología. Es que una disciplina, una línea de la filosofía que se preocupa del conocimiento, pero lo que nos va a decir es mi epistemología, ¿sí? Y por eso le voy a poner un apellido, es genética. Es decir, yo voy a tomar distancia de los ejercicios filosóficos para darle un fundamento biológico, que es un poco lo que ustedes están diciendo acá. Es decir, esto que haría la filosofía en general, digamos, mediante ejercicios de orden especulativo, de argumentación discursiva, va a decir Piaget, yo no creo, digamos, en esos ejercicios, sino que yo voy a mostrar mediante experimentación que en efecto uno podría encontrar los principios, ¿sí? Es decir, donde inicia algo, donde inicia el conocimiento, cómo se fundamenta de esa manera, cómo conocemos, hasta dónde, ¿sí? Si se quiere, conocemos nosotros y cómo conocemos nosotros. O sea, siempre que les digan epistemología, estamos hablando de, si quiere, la concepción, la teoría, el punto de vista según el cual se entiende no solo el conocimiento, sino la forma como nosotros, en tanto humanos, conocemos el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de la epistemología de un autor, lo que se está diciendo muchas veces es qué es lo que plantea ese autor o cómo está planteando el autor la manera como concibe que los humanos pensamos el mundo, ¿sí? Que lo entendemos según ideas, que lo entendemos según el lenguaje, que lo entendemos según fenómenos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, para que le bajen ustedes la carga a la noción de epistemología, que muchas veces se usa, pero no logramos como entender muy bien de qué se trata. Dice Javier, es una de las críticas que Piaget le hace a Rousseau, que los fundamentos de Rousseau no son filosóficos. Sí, que son filosóficos, es la pelea. O sea, su argumento es filosófico, y lo que le va a decir la psicología en general, la filosofía, es usted no tiene evidencias, ¿sí? No tiene pruebas. Y estamos en una época, inicios del siglo XX, donde las disciplinas tienen valor si son verificables, y es lo que les va a dar el carácter de científico, que posean un método comprobable, pero además replicable, y pues la filosofía le van a decir, no, usted no tiene, esto parece más del orden teológico, ¿sí? Y no tiene un gran fundamento. Entonces toman distancia, y lo que dice Piaget, no, es en la biología donde yo sí voy a encontrar todo esto. Pues entonces lo que ustedes encuentran en el texto del nacimiento de la inteligencia es justamente esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno dice, ¿cuál es el principio? El principio de la forma del conocimiento humano. ¿Por dónde empieza ese conocimiento humano? Entonces, por acá, Lady decía, estructuras hereditarias. Bueno, siento que todavía no empieza por ahí. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es el principio del funcionamiento del pensamiento según Piaget? La motriz. Antes de eso. El equilibrio, no, estamos todavía muy allá. Antes del equilibrio. Recuerden el esquemita, esperen a ver si puedo abrir yo uno que tenía acá hecho. Recuerden el esquemita que el mismo Piaget hace, que nos sirve para... Exacto, tiene que ver con la biología. Entonces, bueno, aquí están las 3 obras centrales de Piaget, que digamos, si ustedes quieren leer juiciosamente la obra, por lo menos yo les decía, es una obra muy extensa, pero tener por lo menos el panorama teórico de sus planteamientos, está este, que es el que estamos leyendo ahorita, del nacimiento de la inteligencia. Bueno, ahora estamos leyendo la introducción. La formación del símbolo y la construcción de lo real en el niño son como los 3 tomos, él de hecho los llama como tomos del estudio pormenorizado de este esquema, ¿sí? Que es el que les digo, no lo pierdan de vista. Voy a pasarlo aquí al otro lado, porque es el que nos va a dar la pista para esto que estábamos
queriendo plantear. Entonces, esperen un segundo, lo agregamos acá. Bien, entonces ese es el esquema que él nos presenta en el texto. ¿Listo? Entonces, lo primero es que él dice la clave central, o sea, donde está el principio del pensamiento, de la inteligencia, está en las funciones biológicas, para que alguien lo escribió, funciones invariables. Muy bien, ese es el principio, ¿sí? Funciones biológicas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Piaget? Que las funciones biológicas son de cualquier órgano, de cualquier organismo biológico vivo, no solo de los humanos, no solo de Sebastián, de Lady, de María Fernanda, del profesor, no. Todo lo que esté vivo, él dice las bacterias, los microorganismos, los perritos, las aves, todos los organismos que tienen un funcionamiento vital, ¿sí? Biológico, eh, tienen al menos dos funciones que son las que les permiten, y esto de nuevo no se lo inventa Piaget, esto se lo inventa la teoría de la evolución, que es las dos funciones invariables, ¿sí? Que va a ser la de la organización y la de la adaptación, ¿sí? Eso es el principio, por ahí empieza todo, ¿listo? Fíjense, entonces ese es su esquema inicial, ¿sí? Y dice, este principio, ¿sí? Biológico se traduce, si se quiere, en esta adaptación se va a desarmar, si se quiere, en dos procesos, ¿sí? Dos maneras de funcionar de la adaptación, que es la asimilación y la acomodación. Entonces, aquí justamente esto es uno de los elementos, si se quiere, nuevos o propios de la teoría constructivista piagetiana. Porque en general, si ustedes, y si revisaron la última parte del texto, la tercera parte de esta introducción, él plantea una serie de distanciamientos que tiene acerca de otras maneras de leer el problema de la adaptación, ¿sí? Es decir, las demás corrientes psicológicas del siglo XX no es que no partan de acá, ¿sí? Sino que lo que va a suceder es que van a entender de forma diferente la noción de adaptación. Por eso, en Piaget es importantísimo entender cómo entiende la adaptación en Piaget. Y si mañana ustedes tuvieran que leer a Pavlov, o a Skinner, o a Thorndike, que son otros psicólogos que se ocuparon, por ejemplo, del problema del aprendizaje en el siglo XX, pues la pregunta que habría que hacerle a ellos es cómo entienden la adaptación, ¿sí? Entonces, en algunos otros textos, por ejemplo, lo que va a decir Piaget es, por ejemplo, el asociacionismo, no sé cómo se escribe, asociacionismo, no sé si lo escriben bien, lo que va a plantear la estructura básica de la adaptación, dice él, va a ser que hay un estímulo que produce, piensen que esto es una flecha, una respuesta, ¿sí? Punto. Y entonces lo que va a primar en esta concepción de adaptación es la influencia del medio externo sobre el organismo. Y el organismo siempre va a tener una relación, si se quiere, secundaria o subsumida dentro de las condiciones del medio externo. Y bueno, va a decir, sí, eso puede ser, pero para la inteligencia humana, ¿sí? Para el conocimiento humano, parece no ser del todo satisfactorio, ¿sí? Parece descuidar algo que sucede con los niños. Entonces, si hablamos de un constructivismo, lo que estamos diciendo es que esta adaptación es una relación de construcción, ¿sí? Es decir, no es que el medio produzca todo o que ya esté todo contenido en el hombre como respuestas, sino que es en la relación entre lo que el medio me produce, la respuesta que produzco y de nuevo el medio en el que esa respuesta se inscribe, que se da una construcción de conocimiento, ¿sí?
si lo mirara uno solo desde el punto de vista de los extremos, dice él en esta tercera parte, es como si, por ejemplo, ya todo el medio estuviera definido y definiera todo cómo se va a desarrollar el pensamiento, ¿sí? O sea, ya ahí está dicho todo. Está dicho cómo va, que el niño llora, que el niño canta, que el niño grita, que el niño hace, ¿sí? O otras perspectivas, lo que dicen, que las va a llamar ahí, no recuerdo si, bueno, dice que son relaciones cercanas al idealismo, que todo está contenido en el sujeto, ¿sí? Simplemente su relación con el medio es para sacar lo que ya estaba contenido internamente en él. Estas ideas son ideas que de alguna manera son problemáticas en el sentido que parecen ser como totalizantes, o sea, ya está hecho, todo ya está hecho. Resulta que lo que plantea el constructivismo, y por eso Piaget es kantiano en su lectura acerca del conocimiento, es el conocimiento no está finalizado, ¿sí? El conocimiento no está ya hecho, ya dado, sino que el conocimiento se construye y se reconstruye, es decir, en esa medida siempre habría posibilidad de que aparezca algo nuevo, ¿sí? Ahora, no hay una pretensión como que uno dijera, por ejemplo, no, es que Piaget dice que el niño va a inventar el conocimiento, no, el niño no va a encontrar la vacuna para el coronavirus, eso es clarísimo. Pero lo que está diciendo Piaget es que si el pensamiento funciona de esta manera desde la infancia, ¿sí? Va a llegar el momento en el que ese pensamiento pueda crear algo nuevo. Pero es un poco torpe hacer lecturas de este orden, ¿sí? Cuando se habla del niño crea el conocimiento, no. Lo que dice Piaget es reconstruye el conocimiento, rehace la ciencia. ¿Qué es rehacer la ciencia? Es que para poder entender el mundo, él tiene que incorporar, asimilar lo nuevo que le llega del mundo, la nueva información, las nuevas relaciones, las nuevas experiencias, incorporarlas en sus estructuras, en las estructuras que ya ha construido y rehacer esas estructuras, ¿sí? Reelaborar esas estructuras para emitir una respuesta que le va a permitir en esa medida construir una relación con el medio, ¿sí? Pero fíjense que es una relación constructiva, en el sentido que no es que el medio ya me imponga cómo es que yo debo vivir o cómo es que yo debo pensar, sino que ahí hay una relación, ¿sí? Entonces, eso es súper importante entender. Es decir, el principio por excelencia es de las funciones biológicas es la adaptación. ¿Listo? ¿Cuál es el fundamento, si se quiere? Bueno, voy a mirar aquí el chat. Asimilación y acomodación es lo mismo que decir explicación e implicación. No, ya lo vamos a mirar. Ya lo miramos puntualmente. Bueno, si el principio son las funciones biológicas, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta Piaget para poder decir que el principio de la manera como nosotros conocemos son las funciones biológicas? Sí, pero entonces vamos a escribirlo en un campo más amplio, Juan José. El fundamento, o sea, la fundamentación, de donde él parte, ya ustedes lo habían planteado, si se quiere, es la biología, ¿sí? Evolutiva, que por excelencia nos va a hablar del problema de la herencia. Herencia y desarrollo. Digamos, este es, si se quiere, el fundamento. Ahí está parado Piaget. Y ahí están paradas casi todas las psicologías, ¿sí? ¿En qué se fundamenta? Es decir, cuál es el piso fuerte sobre el que se sostienen, exactamente, que son, digamos, trabajos que hizo Darwin y Lamarck, ¿sí? Son como sus referencias fundamentales para este tipo de psicologías. ¿M? Y sobre el fundamento de esto es que es posible decir, por ejemplo, que según ese principio hay una suerte de extensión, ¿sí? Es decir, si se quiere, para que entendamos un poco qué es la extensión, es hasta dónde puede conocer el hombre, ¿sí? Si el hombre tiene
un principio, tiene un fundamento, es decir, ¿cuál es el fundamento? Que el hombre es un organismo biológico. ¿Cuál es el fundamento? Que es un organismo biológico evolucionado. Que es un organismo biológico evolucionado en tanto tiene una función que comparte con los demás organismos, que es la de adaptarse. Y este organismo biológico evolucionado adaptativo, la pregunta es, ¿a qué se adaptó? ¿Qué fue lo que hizo, de alguna manera, que el hombre, ¿sí?, pasara de una condición inicial de su pensamiento a una condición más elaborada? Es decir, lograra, de alguna manera, pasar simplemente de las reacciones básicas que puede tener cualquier animal, como por ejemplo escuchar un ruido y asustarse y salir corriendo, que es una reacción común en cualquier organismo vivo, a que el hombre, ¿sí?, por ejemplo, pudiera escuchar un ruido y decir, fue pucha, ¿eso qué es? ¿Se cayó algo? ¿Se rompió un cristal? ¿Fue la puerta? Eh, ¿Será que hay alguien que viene, pero yo le debo plata y será que vinieron a cobrarme? O sea, fíjense que lo que hay un de más en el pensamiento, que es justamente mediante el cual nosotros construimos una representación del mundo, una manera de entender el mundo. Entonces, esa extensión, si se quiere, es un poco lo que me estaban preguntando acá acerca de explicación e implicación. Y es, va a decir Piaget, fíjense, estas son las funciones biológicas, ¿sí? La organización, la adaptación, la asimilación y la acomodación, pero estas funciones biológicas se extienden, ¿sí? Se amplían, digamos, su alcance es mayor cuando se vuelven funciones intelectuales, ¿sí? ¿Qué está diciendo un poco acá Piaget? No tanto, por ejemplo, que no haya un, digamos, un funcionamiento del pensamiento en los animales, ¿sí? Claro, lo hay, si lo entendemos en este orden, ¿sí? Ellos pueden adaptarse a situaciones, por eso los perritos, por ejemplo, pueden adaptarse a no hacer chichi dentro de la casa, ¿sí? Por eso los perritos se adaptan y los gatos y en general los animales a ciertas nuevas condiciones que aparecen, ciertos hábitos. Los animales, o había un documental muy lindo, Lo poco bueno que habrá hecho Peñalosa, es un documental sobre la vida silvestre en Bogotá. Muy, muy bonito, estuvo en la Cinemateca un tiempo. Y lo que mostraba era cómo los animales se adaptaron a una ciudad como esta, siendo que nosotros tenemos bosque, ¿sí? Ustedes ven las montañas y ahí hay bosque, y ahí hay vida silvestre, y ahí tenemos zorros, y ahí tenemos animales salvajes, si se quiere, pero que han aprendido a vivir, pero esto les ha traído también consecuencias en los humedales, por ejemplo, también. Esos animales se han adaptado. Y los que no se han adaptado han muerto. Eso es lo que diría la teoría de la evolución. Aquellos que se han adaptado viven. Las palomas se adaptaron súper bien, digamos. Y por eso hay sobrepoblación y por eso digamos, ellas no tienen problemas. Pero hay otros animales que no se logran adaptar a esas nuevas condiciones y empiezan a verse en vía de extinción, empieza a desaparecer su especie. Bueno, en términos biológicos. Ahora dice Piaget, ellos se logran adaptar, pero ellos no logran pasar al nivel, ¿sí?, de las funciones intelectuales. Entonces, la pregunta que se van a hacer es cómo se pasa, ¿sí?, de una función biológica a una función intelectual. ¿Qué es lo que tiene de variable la forma del pensamiento del humano a la forma del pensamiento del animal? Entonces lo que él va a decir es que de alguna manera lo que va a haber, ya ustedes lo han mencionado por ahí en el chat, son estructuras. ¿Sí? Dice, hay unas estructuras. ¿Sí? Y esas estructuras son las que varían y son las que, si se quieren, nos van a diferenciar entre el humano y el animal. ¿Sí? ¿Qué estructuras compartimos los animales y los hombres, y los humanos, por ejemplo? Que son iguales. Bueno, que podríamos decir que son iguales. ¿Cuáles creen que son?
Bueno, pero esa no es estructura, ese es el proceso biológico. O sea, nuestro cuerpo funciona. Piensen piensen en un computador, ¿sí? Bueno, y esto va a dar paso luego a las teorías cibernéticas. Piensen en un computador. El computador funciona, o sea, tiene unos mecanismos allá que corren y circulan, no sé qué. Ese sería el proceso biológico. Pero si a ese computador yo no le pongo programas, si a ese computador yo no le pongo energía, eso no funciona. Exactamente. Las condiciones del medio va a ser digamos, de lo que va a mover el motor, ¿sí? Lo que va a mover esas funciones biológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestra relación con el medio es que nosotros construimos estructuras. Una primera relación que nosotros construimos con el medio son relaciones, por ejemplo, de necesidad, ¿sí? Y esta necesidad decimos que es necesidad biológica en el sentido que es la misma que compartimos con los animales. ¿Qué necesidad biológica tenemos? Alimentarse, exactamente. Esa es una condición que compartimos los animales en general, ¿sí? Y necesitamos comer algo, porque sentimos algo que es hambre. Ahora, nadie, y fíjense que ahí es donde aparecía el tema de la priori que conversábamos la vez pasada, nadie nos enseña qué es sentir hambre, simplemente se siente el hambre, ¿sí? Se siente esto. Bueno, caminar va a tener otra condición. Las otras sí, sí, reproducirse, poder expulsar cosas del cuerpo, hace parte de cosas que son naturales, ¿sí? Que son biológicas, llamémoslas, propias de la organización inicial del organismo. Que nadie le enseña eso al niño, o sea, al niño nadie le enseña cómo hacer del cuerpo, el niño se hace, lo que luego nosotros, a través de la cultura, organizamos, digamos, nuestras formas de hacer eso, ¿sí? Entonces hay tiempos, hay espacios, hay condiciones, hay protocolos, ¿sí? Y hay toda una carga cultural sobre eso, por eso sentimos vergüenza, por eso podemos humillar a través de eso, justamente porque una necesidad biológica, ¿sí? Se inscribe en el campo de lo social y en el campo de lo social va a adquirir unos elementos de orden simbólico que bueno, ya miraremos. Pero la necesidad biológica básica, dice Piaget, es una estructura de base, ¿sí? Es una estructura de base. Todos los animales tienen hambre, sienten hambre, ¿sí? Y esa es una estructura de base. Una estructura de base que en relación con el medio, lo que le dice es que necesita adquirir algo del medio que solucione esa necesidad. Entonces, comer algo, ¿sí? Ingerir algo hasta que esa sensación pueda pasar. Entonces el niño le dan teta, los animales, los mamíferos, pues todos de sus madres van a recibir teta, los otros comerán otros organismos que les permitirán salir de esa condición inicial de necesidad. Ahora, resulta que nosotros nos inventamos unas cosas que son las hambres, llamémoslo así, ¿sí? Y es que a usted le da hambre de arroz con pollo, hambre de hamburguesa, ¿m? O pongámoslo en términos que distintos. A usted le da sed, ¿sí? Le da sed de cerveza, o le da sed de jugo, o le da sed bueno, de cualquier otra bebida, ¿sí? Pero resulta que la necesidad inicial no tenía una condición de más, ¿sí? Es hambre. Y hambre es comer lo que pueda comer, que mi organismo pueda asimilar y que mi organismo se pueda acomodar a ese alimento, ¿sí? Es decir, supongamos, por ejemplo, en una cuestión, un escenario, digamos, primitivo, donde un niño recién nacido fuera alimentado con carne, pues claramente la condición inicial no va a poder asimilar el alimento porque no va a poder desmenuzar el alimento, o sea, no va a poder morderlo. Entonces, claramente por la condición que tiene va a tener que ser comidas líquidas, ¿sí? Y en esa medida también pues se va aprendiendo cuál es el tipo de alimento que va a poder recibir el niño o no, ¿sí?
No, claro, no va a ser lo mismo con lo que hoy come un niño, ¿sí? El tarro nan y la cosa que ya está súper elaborada, a lo que se le daba a un niño en el siglo XVIII o a lo que comería un niño en el siglo V. Claro, claro, porque las condiciones son diferentes, porque lo que conocemos hoy de nuestro proceso biológico es diferente. ¿Qué ha hecho esto? Ha hecho que nosotros logremos prolongar la vida, seamos mucho más longevos, porque nuestra alimentación se ha, digamos, mejorado y nos ha facilitado ciertas condiciones, digamos, de desarrollo. Pero para dónde va esto es que dice Piaget, hay unas estructuras que compartimos, pero esas estructuras empiezan a desarrollarse diferente, empiezan a reelaborarse sobre esas estructuras. Entonces, lo que él dice es que hay una estructuración y reestructuración, ¿sí? Y que es en ese ejercicio de estructuración y reestructuración es donde la función biológica, ¿sí? Se extiende a función cognitiva o a función intelectual, ¿sí? Es decir, que lo que es organización en el sentido biológico se vuelve regulación en el sentido intelectual. Que lo que es asimilación en el sentido biológico se vuelve implicación en el sentido intelectual y que lo que es acomodación en el orden biológico se vuelve explicación o explicativo en el orden intelectual. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los niños, los animales, funcionamos de base con digamos, con estos procesos, organización y adaptación, pero los humanos extendemos estas funciones a funciones intelectuales. La pregunta es, bueno, en esa estructuración y reestructuración, ¿cómo pasamos de una función biológica a una función intelectual? Y en esto, digamos, esto lo van a compartir todos los psicólogos, pero también, digamos, aunque no en este orden, pero el mismo Rousseau lo reconocía y decía, si hay algo que va a transformar o que le es propio al hombre, es el lenguaje, ¿sí? Es decir, el niño chiquitico está todavía en un estado muy inicial. Por eso él dice, la primera inteligencia es una inteligencia sensoriomotora, que puede ser muy cercana a la inteligencia de un animalito, de un perrito, ¿sí? Es decir, el niño reacciona a estímulos como el perrito, se adapta a condiciones como el perrito, pero el niño empieza a tener acceso a la construcción de un lenguaje, es decir, a una forma de la cultura a través de la cual nosotros representamos el mundo, ¿sí? Simbolizamos el mundo. Entonces, eh, aquí, digamos, este es el elemento clave porque Piaget, si recuerdan al principio de la introducción, nos decía que había una inteligencia verbal o reflexiva, ¿sí? Entonces, lo que él nos va a plantear es esto que parten de necesidades biológicas iniciales es lo que entenderíamos como una inteligencia sensoriomotriz o práctica, y práctica en el sentido que es de reacción, ¿sí? Para adaptarse al medio. Pero va a ser la base fundamental para lo que va a ser propio de los humanos, que es la inteligencia verbal o reflexiva, ¿sí? Que es la que va a permitir extender la función de organización a la función de regulación. Entonces dice, ¿cómo va a suceder eso? ¿Sí? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma que tiene el hombre? Ya esta cosa no me ocupo acá. Para construir esta suerte de conocimiento que hace del mundo en forma sensible y práctica inicialmente y posteriormente en términos simbólicos o reflexivos. ¿Mm? Entonces acá es donde está, digamos, en Piaget la riqueza, que no es la etapa, la segmentación de las etapas, que yo les decía, a Piaget muchas veces se le reduce a las etapas. Y es que Piaget dijo que el 1 a los 3 años, que los 3 a los no sé cuántos, que los hice más a los no sé qué.
Y entonces uno se aprende eso, lo repite, se aprende los nombres, no, es que él está en un periodo preoperacional, no, es que el niño está en un periodo operacional, pero uno no entiende ni idea, por ejemplo, cuando uno dice preoperacional, es previo a qué tipo de operaciones, y te está diciendo operaciones intelectuales, ¿sí? Operaciones mentales, lo que mentalmente puede hacer un niño, que yo debería, si fuera un estudioso juicioso de la psicología, en este caso de este tipo de psicología, poder entender, por ejemplo, cuando un niño hace una pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de operación mental está haciendo en ese caso? Y cómo evidencio yo, cuando el niño habla, cuando el niño dice, que está poniendo en juego cierta operación mental. Por ejemplo, cuando el profesor le dice, va a decir, dirá esto, en geografía, suponga que aquí pasa un río. Entonces Piaget va a decir, pilas porque no todos los niños van a poder suponer eso. Porque suponer que pasa un río, suponer que bloquearon el río en cierto punto, ¿sí? Implica un proceso mental y no todos los niños están en la misma condición para hacer ese tipo de proceso, ¿sí? Eh, que, digamos, uno de los factores determinantes del último periodo, de la última etapa, digamos, que va a ser propia de los adultos, es la posibilidad de la abstracción, ¿sí? Y poder construir abstracciones o poder construir escenarios no reales sin que tengan referencias en la realidad tampoco, es algo que, dice Piaget, va a solo poder hacer el joven adulto. El niño chiquitico no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces dirá, si usted le dice, imagínese que se quede sin comida si usted no come eso, pues dirá Piaget, no, el niño no se va a poder imaginar eso. En sus operaciones él todavía no tiene los elementos de estructura para poder hacer ese tipo de imaginaciones. Entonces él dice, esta manera como pensamos se da en términos de unas categorías que se van a ir complejizando, que se van a ir, digamos, desarrollando cada vez con mayor profundidad. Y en esto Piaget es absolutamente kantiano, ¿sí? Recuerden que lo vimos en una sesión y es, para Kant, el pensamiento, ¿sí? La construcción del pensamiento, que es una facultad, la facultad del entendimiento, se da en términos de la relación entre las condiciones a priori, que es estas categorías que están ya dadas como inicio, condición de inicio del pensamiento, y el medio. Y en esa relación donde se construyen los juicios y demás, es como nosotros logramos pensar. Nicolás. Sí, de hecho el mismo, Nicolás, de hecho el mismo Piaget lo dice. Lo que pasa es que a veces, yo no sé, sí, Piaget lo dice y dice, por ejemplo, yo aquí defino etapas, dijo, por edades, por rangos de edades. Es como por facilidad, dijo, pero no quiere decir que un niño no pueda estar avanzado en su etapa. Ahora, lo que sí va a decir Piaget es que un niño no puede saltarse una etapa. O sea que las etapas son condicionales. El tiempo, y lo señala también, no recuerdo si fue en el que leímos de psicología y pedagogía, dice el tiempo del desarrollo de las etapas por edades, sobre todo también va a tener que ver mucho con esa relación con el medio, ¿sí? Con cómo el medio provoca cierta estructuración del pensamiento, que, por ejemplo, si lo ponemos en términos de cosas que ustedes veían en el curso pasado que tuvimos, que tenía que ver con la aceleración del tiempo, con la aceleración de las experiencias, con la aceleración, por ejemplo, de la vida misma, uno podría pensar que en efecto hoy es mucho más rápido que un niño pasa, ¿sí? de una etapa a otra. Pero Piaget diría, lo que sí no va a poder pasar es que un niño pase de una etapa sensoriomotriz a una operacional. Dice, tiene que pasar por todo el camino antes de llegar allá, ¿sí? Bueno, y ese es un poquito el planteamiento de Piaget. Bueno, las categorías. Esta es la parte más, eh, digamos, interesante, pero compleja también de entender en el texto de Piaget. Pero pues antes de que podamos por lo menos revisar una y darles pistas acerca de cómo entender estas categorías,
No sé si haya hasta acá una pregunta a propósito pues, de entender estas funciones y lo que tendría que ver con los primeros subtítulos de la introducción que quisieran ustedes hacer. Entiendo que ya han avanzado en su trayecto y de seguro también en la escritura, entonces aprovechemos antes de que cerremos la sesión. Si hay una pregunta que pudiéramos conversar para aclararles, para darles pistas para lo que están haciendo. Nicolás dice, no, ya. La experiencia es por el niño o por otros propósitos. No entiendo. Profe, qué pena, es que digamos el texto decía que cuando el momento el niño que quería mostrar la experiencia, que no se pueda saber si digamos era con otros propósitos o era por la misma voluntad, ¿sí? Entonces la pregunta es que si digamos el niño adquiere la propia experiencia por sí mismo o por si los demás, ¿me hago entender? Ya. Sí, hay una, digamos, una pregunta que uno tendría que hacerse cuando lea Piaget es, ¿qué es lo que motiva el desarrollo, por ejemplo, de las estructuras, de las funciones intelectuales? ¿Sí? Porque el hombre podría de alguna manera quedarse en su funcionamiento biológico, ¿sí? Pues como los animalitos y estaríamos de pronto en una vida mucho más primitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que motiva o motivó o nos motiva hoy, por ejemplo, a que ustedes, en lugar de estar haciendo otra cosa, se estén estudiando, estén trabajando, estén tratando de hacer cosas, de mejorar condiciones? Bueno, y ahí viene la pregunta de Nicolás. Entonces, pasemos esto en términos de experiencia. Lo que se plantea es un poco que toda relación con el medio, desde esta perspectiva, porque va a haber otra lectura de la experiencia que no es esta, toda relación con el medio produce una experiencia, ¿sí? Construye experiencia. ¿Y qué es construir experiencia? Construir experiencia es simplemente la relación entre el sujeto y el objeto. Ahí hay una experiencia, ¿sí? Que es un poco lo que va a plantear la fenomenología. La fenomenología les va a decir es, el fenómeno en sí mismo es la aparición de algo para el sujeto. O sea, por ejemplo, si ustedes ven erupcionar un volcán, dice, eso es ya una experiencia, aparece un fenómeno que implica que el sujeto elabora algo en relación con eso que está apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que elabora? El asociacionismo diría una reacción, el constructivismo diría, reelabora una estructura y entonces pone en juego todas sus estructuras y dice, 10 en punto. me voy a morir, esto es una catástrofe, esto es un volcán, los volcanes se asesinan, sí, si la lava los consume, si el fuego, bueno, sí, demás, todo lo demás que tiene ya elaborado el sujeto. En ambos casos, la pregunta es qué es lo que hay un elemento de más ahí, ¿sí? Que es el que justamente el que me permite construir al propósito del volcán, por ejemplo, ideas como de miedo, o ideas, por ejemplo, que son venganzas divinas, que la naturaleza, que es el Dios que se está manifestando. ¿De dónde salió todo eso? Y entonces lo que lo que aparece en el escenario es algo que se va a llamar la voluntad, ¿sí? El interés, más bien, llamémoslo en este sentido, el interés, ¿sí? Que es como una suerte de elemento particular del hombre, que es el que va a movilizar el pensamiento, ¿sí? Eh, la voluntad de querer, lo van a llamar algunos, en el sentido de que el hombre puede hacer cosas, ¿sí? De que el hombre tiene, digamos, una fuerza que lo motiva a hacer, a ir más allá de las cosas que en sí mismo puede hacer. Otros planteamientos van a llamar esto como el deseo, pero en cualquier caso es como una fuerza primitiva que tenemos nosotros, que es, digamos, se ha vuelto objeto de estudio, que es el objeto de estudio mismo en ocasiones del psicoanálisis. Ahora, este tipo de psicología
no nos va a plantear, digamos, inicialmente una teoría acerca del deseo, ¿sí? Pero sí nos habla del interés. Recuerdan que en el texto anterior de Psicología y Pedagogía hablaba del interés. Iba a decir lo que va a ir, digamos, si hay algo que se construye en la relación con el otro es el interés por relacionarse con el medio, pero esa relación con el medio, ¿sí? Digamos, cada vez va a ser mucho más elaborada, mucho más diferenciada según las estructuras que yo tenga. Entonces, la experiencia inicial puede ser una experiencia que no responde a una voluntad del sujeto. O sea, no es que el niño diga yo quiero aprender cómo es el mundo, sino que él se mete a un mundo en el que tiene que aprender a coger las cosas, a tocar, a sentir, pero como base va construyendo unas estructuras que luego le provocan a él o le permiten a él, por ejemplo, ahí sí decir, empezar a construir una experiencia, piense que ya no es simplemente que el medio se lo exija, sino que él dice, quiero probar esto, ¿sí? O sea, no es simplemente que el medio me produjo esto, sino yo decido, si se quiere, sobre ese medio, qué quiero probar, cómo quiero actuar, dependiendo de esas estructuras base que yo voy teniendo, ¿sí? No sé si con eso es un poquito más claro, Nicolás, el tema de la experiencia. Vale, Nicolás. Daniel, Profe, regálame un sí. segundito. Miro acá una cosa. Que es que me están acá escribiendo de la facultad. Bien, dime. Profe, o sea que digamos el manejo del interés, o sea, el interés en los niños no existe, como tal no tienen, no hay interés en los niños o más que todo tiene que ver es con lo de la asimilación. No sé si me hago entender. O Ujú. sea, ¿el interés existe en los niños o es más que todo una asimilación que tienen al contacto con el entorno que ellos tienen, sí, sensomotor? Sí, sí, sí. Lo que va a pasar es que siempre hay interés. Los niños tienen interés. Los animales tienen interés, si se quiere. Lo que va a variar es ese interés en relación con las estructuras. ¿Cuál es el interés del animal? ¿Sí? Satisfacer una necesidad. ¿Sí? Más o menos supongo que si no existiera el interés como fuerza vital, es como tengo hambre y me quedo tirado y esperando que alguna fuerza divina me alimente o alguna cosa. ¿Sí? Pero cuando el animal tiene hambre o el niño tiene hambre, hacen algo, lloran, corren, escarban, buscan. Si ustedes, por ejemplo, si tienen animalitos en la casa y uno se les olvida servirles la comida, ellos empiezan a hacer ruidos, te buscan, se te encaraman, abren puertas, rasgan o se comen lo primero que encuentran es porque tienen hambre. O sea, ahí hay algo, una fuerza que hace que ellos solucionen esa necesidad inicial. Ahora, lo que va a plantear esta teoría constructivista es que como en esa primera relación que construye el niño es la base para relaciones posteriores, el interés se va a ir también adecuando a las estructuras que va construyendo. Entonces, sobre ese mismo, digamos, esa misma fuerza del hambre, por ejemplo, es que aparece que el interés basado en otras estructuras que se han desarrollado dice, yo tengo hambre, pero de hamburguesas, no de sopa, ¿sí? Es la misma hambre, pero hoy el interés ha cambiado. No en su naturaleza originaria como fuerza que me lleva a tratar de solucionar o a tratar de relacionarme con el medio, no cambia en ese sentido, pero sí cambia en el sentido de su relación con las estructuras. Es decir, yo prefiero aguantar hambre hasta que no me den la hamburguesa, ¿sí? Pero si usted a un niño lo deja aguantando hambre, termina comiéndose la sopa por hambre, ¿sí? Porque al final va a tener que solucionar eso. Ahora, la debilidad siempre es de nosotros, ¿sí? Por eso los niños nos ganan todas las peleas, porque uno le dice al niño, no, si no se come la sopa no hay nada. Pero entonces usted se va y empieza a pensar a los 5 minutos va a morir, le va a dar un ataque, va a sufrir el resto de su vida, los traumas, va a ser un adulto frustrado, se va a volver no sé cuál, y se inventa un montón de cosas y a los 5 minutos el niño no ha aguantado hambre. Usted va y le lleva la hamburguesa, porque pobrecito el niño. Ahí el interés juega diferente, pero sobre las bases que ya se han venido construyendo.
Pero inicialmente el interés sería como una fuerza que pone a movilizar todo esto, la adaptación, la asimilación, la acomodación. Alguien había levantado la manito por ahí. Profe, Dime. primero que todo, buenos días. Bueno, Profe, es que yo hace poco, realmente hace una semana, tuve la oportunidad de leer un capítulo de un libro que se llama Innovaciones Educativas y Culturas Contemporáneas, ujú, que habla pues de la escuela pedagógica experimental y pues su fundamento es precisamente lo que estamos hablando hoy de la epistemología genética de Piaget. ujú. El fundamento es desde ahí. Y aquí es donde pues relacionándolo pues con toda la experiencia, con el interés, pues lo que tengo entendido, realmente no sé si lo leí bien, es que pues el estudiante no es considerado pues un adolescente, sino un niño, un individuo, que pues es capaz de entender pues todo lo que él necesita, cuáles son sus necesidades, cómo él quiere aprender, pero al finalizar el texto mencionaban que pues pese a que es muy interesante, no es que esté bien, Ujú. porque pues por esas mismas necesidades el estudiante sencillamente se va por lo que él quiere, dejando de lado ciertas áreas que deberían ser obligatorias. Sí, va a haber muchas lecturas sobre el interés, sobre todo porque, fíjense lo que estábamos diciendo, o sea, el interés como una fuerza primitiva, llamémosla así, es simplemente el impulso, la fuerza que me lleva a tratar de solucionar necesidades básicas. Pero resulta que cuando nosotros entramos al mundo del lenguaje, al mundo de la cultura, ¿sí? Ese mundo de la cultura no solo es un mundo hablado, sino es un mundo que construye realidad, ¿sí? Es un mundo que define, que encausa, que direcciona, que define nuestros intereses, ¿sí? Que es un poco, por ejemplo, eso que ustedes leyeron en algún momento con el texto se me olvidó el último que leímos en el curso pasado, Bruno, ¿fuera? Bueno, se me olvidó, el italiano. Como hay una cultura del lenguaje, un mercado que está atravesado por el lenguaje que produce el interés, que produce el deseo, que produce las ganas de, ¿sí? Pero lo que sí es absolutamente claro, digamos, para no entrar en discusiones de esas otras lecturas, es que efectivamente sí se puede influir en el interés del otro. Lo puede hacer la escuela, lo puede hacer cualquier punto de vista teórico puede influir sobre el interés. Y por eso es que ahí, para mí, esta ya es una lectura de mía como profesor y como estudioso, para mí me parece tan importante Rousseau. Y es que Rousseau dice, oiga, antes de que usted le enseñe al niño 800.000 cosas, álgebra, cálculo y todo lo demás que se les enseña y se les llena la cabeza de cosas, es que el niño entienda cuál es, si se queda su interés, ¿te acuerdan? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es eso que moviliza su deseo? ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Cómo pararse en la vida? ¿Cómo vivir una vida siendo feliz, estando libre? Ay, ahí sí ya, enséñale todo lo demás. Porque como no hay, digamos, un trabajo sobre eso, sentiría yo, es tan fácil que hoy nosotros suframos y nos deprimamos por cosas que en realidad simplemente son producidas, no las producen. No es que sean falsas, ¿sí? O sea, uno sí sufre, ¿sí? Si uno es un fanático de la moda, uno sí sufre que uno tenga el iPhone 11 y ya salió el iPhone 12. Pues pucha, y que estoy mal, y sufre, y la gente sufre y no es falso, ¿sí? Que se sienten mal, se sienten humillados, si van a la calle y muestran su celular, se sienten menos que el resto de la gente, ¿sí? Bueno, y cuando digo no es falso, es que en serio la gente, como los hipocondríacos, se enferman y sufren de eso. Bueno, ¿será que la vida puede reducirse simplemente, por ejemplo, a un ejercicio de consumo como el que estamos acostumbrados, tan terrible? ¿O habrá otras formas de vivir la vida en la que yo pueda aceptar las condiciones en las que vivo, en las que yo pueda no depender solo del consumismo del mercado, ¿sí? Entonces, digamos, preguntarse por el interés es muy importante. Trabajar el interés es muy importante. Ahora, si ustedes se dan cuenta,
cuando uno lee a Piaget y si se quiere por ahí, podría ser una crítica que uno le puede construir a todo este esquema. O sea, este esquema es muy chévere. Teóricamente es un trabajo que uno dice, uy, qué chévere este tipo lo que hizo. Es una teoría muy, muy interesante que hay que entenderla, que hay que manejarla. Tiene una base filosófica muy, muy buena, que es toda la del constructivismo conceptual de Kant. Pero si uno le hace la pregunta por el interés, por ahí empieza esto como a perder mucha fuerza. Porque lo puede explicar. Pero la pregunta es, bueno, pero si yo puedo producir, entonces yo puedo producir, por ejemplo, el interés de odiar, el interés de matar, puedo producir el interés de rechazar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la postura de un planteamiento teórico como este frente, por ejemplo, a eso? ¿Sí? Frente, por ejemplo, a un problema social, frente a una discriminación, frente a las matanzas, frente al problema de la mujer, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Sí? Bueno, la salida fácil va a ser, si no, pues hay que introducirlo dentro de los contenidos. Pero teóricamente no nos está explicando por qué, por ejemplo, asumimos posiciones como las que asumimos. Cómo entender el hecho de que, por ejemplo, a veces privilegiemos la muerte sobre todo lo demás, ¿sí? Encontrarán ustedes los argumentos de este hombre que es asesinado en el puente de la vía Chía, y los argumentos era, pero es que iba por el lado que no era, ¿sí? ¿Ven, en serio? Es como decir que a esa muchacha la violaron porque iba por un callejón oscuro. ¿En serio ese es un argumento para justificar? ¿Sí? Es decir, y digamos que la tarea nuestra como profesores, ¿sí? No somos jueces, no vamos a ir allá, no lo podemos encerrar porque lo dejaron libre, pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo para que cuando seamos grandes pensemos de esta manera? O sea, nuestro pensamiento sea un pensamiento, perdónenme esta palabra, mafioso, ¿sí? De la trampa, del vivo, ¿sí? Es más vivo el que hace trampa, es más vivo el que gana más plata, es más vivo ¿sí? Entonces, por esas vivezas es que vivimos un mundo tan terrible. Bueno, los profesores tenemos mucho que ver en eso, ¿sí? Justamente por eso que está diciendo Lisbeth, las escuelas y lo que se supone que se entiende por modelos pedagógicos en las escuelas, que terminó siendo fue un carretazo de decir somos constructivistas, somos no sé qué, somos hice más, era pensarse qué tipo de hombre es el que estamos formando acá. Y por tipo de hombre estamos diciendo tipo de pensamiento. Como este niño que nos llegó chiquitico va a salir en 11 a decir qué, a hacer qué, a vivir un mundo en qué condiciones, cuál va a ser su posición, su criterio en la vida, ¿sí? Cómo va a entender el mundo. Y ustedes además, los profes de ciencias sociales, tienen una responsabilidad fundamental porque están hablando hoy, ¿sí? De que los estudiantes puedan entender el mundo en el que viven. Miren, yo les quería comentar, porque este fin de semana vi un documental muy chévere, no sé qué tan fácil esté de conseguir, pero les voy a dar dos sugerencias. Uno, voy a intentar enviarles un link, pero lo que pasa es que se me olvida, pero le pediría el favor a María Fernanda si me puedes mandar un mensajito ahí por el chat en la tarde o mañana, para que se inscriban en, en una página, yo no sé si ya la han visto, que se llama Movie, que es de cine, bueno, es de streaming de cine, ¿cómo es que se llama esto? Cinearte. Regálenme un segundo, porfa, que tengo aquí un problemita. Hola Mauro, ¿cómo estás? Qué pena que no te contestes, que estoy en clase. Porfa, llámate a Nicolás Correa porque yo le pedí el favor a él que fuera quien moderara la sustentación. ¿Listo? Qué pena. Bien, entonces, cine legal no, se llama Movie. Y entonces resulta que si ustedes se inscriben, tienen que intentar con el correo institucional, les da como una licencia por 2, 3 años. Bueno, y ahí aparece un documental que si no, por favor, búsquenlo, que se llama, ya lo busco acá, me llego por acá, Espero tu revuelta. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí por el chat para que lo busquen. Es brasilero. Es sobre
las revueltas estudiantiles de 2015, terminan, el documental va hasta 2018, revuelta. Creo que se llama así. Bueno, aquí me parece es que revuelta con tus amigos. Bueno, pero me parecía muy chévere cuando lo veía porque yo pensaba en ustedes como profesores de sociales, bueno, también en los que están en infantil, y es que los muchachos que entrevistan decían, en la escuela nunca nos hablaban de esto, en la escuela nunca nos decían cosas de estas, en la escuela no nos preguntaban por esto, bueno, demás. Cuando un estudiante dice esto, ¿qué está diciendo de fondo? ¿Sí? Está diciendo es que nosotros como profesores tomamos decisiones y esas decisiones que tomamos definen ese tipo de hombre, de ciudadano, de quien va a ser en el futuro. ¿Sí? Cuando yo dejo de decirle cosas, por ejemplo, cuando yo a un niño le hablo como si fuera como si él no entendiera nada, ¿sí? ¿Sí? Y todo se lo facilito porque es que es tan chiquitico y no, un poco lo que decía Rousseau, y no lo dejo que se golpee, y no lo dejo que le dé frío, y no dejo nada que se más. Yo estoy pensando en un tipo de hombre. O sea, mis acciones dan cuenta de un tipo de hombre. O sea, lo que estoy pensando acá es que este hombre va a ser un débil, que no va a ser capaz de vivir en la vida, a no ser que tenga alguien que le solucione todo, porque jamás va a poder defenderse por sí mismo, ¿sí? Y eso es una concepción, y eso es lo que nosotros como profesores, cuando decimos, si se quiere, discursos pedagógicos, estamos también hablando más bien es como una suerte de concepción antropológica que define nuestras maneras de actuar como profesores, que nos define lo que enseñamos o lo que no enseñamos, las discusiones que construimos o no construimos con los estudiantes. Entonces me parece que es bien importante que pudieran ir, esto se llama Movie, búsquenlo, y si no, yo les trato de enviar el link para que ojalá pudieran ingresar y bueno, ir viendo películas ahí que nunca sobran. Hay cine también muy, muy viejo y hay cine muy contemporáneo. Bueno, esta película es del 2019, si no estoy mal, que salió este documental sobre Espero tu revuelta. Bueno, no, yo no creo que alcancemos a trabajarlo en las categorías porque es un poquito extenso, pero ¿ustedes vieron lo de las categorías? ¿Entendieron lo de las categorías? ¿Alguno siente que lo entendió? Como para que lo podamos conversar a ver si hay ahí elementos. Bien, vamos a hacer... Bien, vamos a hacer, si quieren les voy a pedir que tengan el texto a la mano y vamos a hacer este ejercicio y con esto, qué pena que me tenga que ir. Vamos a cerrar. Voy a pedirles que vamos a la página 24, 23. ¿Listo? Voy a empezar a leer yo y les voy a pedir que vayan ustedes leyendo en la medida que vayamos avanzando. Vamos a revisar la categoría totalidad. ¿Listo? Entonces tengan presente que lo que nos está diciendo es que la categoría totalidad es mediante la cual, por eso decimos método, es mediante la cual ponemos en funcionamiento, ¿sí? Esa función intelectual que viene de una función biológica, ¿sí? Entonces dice, la noción de totalidad expresa la interdependencia inherente a toda organización, tanto inteligente como biológica. Incluso, aunque las conductas y la conciencia parecen seguir de la manera más desordenada durante las primeras semanas de existencia, prolongan una organización fisiológica que les preexiste y cristalizan de golpe un sistema cuya coherencia vemos precisar poco a poco. ¿Qué es, por ejemplo, la noción de grupos de desplazamientos? Que es esencial en la constitución del espacio, sino la idea de totalidad organizada que se manifiesta en movimientos. Del mismo modo, los esquemas propios de la inteligencia sensoriomotriz en general están dirigidos desde luego por la ley de la totalidad, en ellos mismos y entre ellos. Por lo mismo, toda relación causal transforma un dato incoherente en medio organizado. Entonces dice, la función es de regular. Vamos a imaginarnos el bebé, el niño, ¿no?
Entonces, el niño tiene una, decíamos, se me olvida, es un acto, una acción refleja, ¿sí? Que viene inscrito ya, digamos, en nuestro funcionamiento biológico. Ya hemos hablado, por ejemplo, el de parpadear, nadie le enseña al niño a parpadear, el de succión, ¿sí? El niño, cualquier objeto que se le pone en la boca quiere succionar para alimentarse, y el de agarre, bueno, y son otros más que yo no me he puesto a revisar cuáles son los otros. Los de infantil de pronto ya los han visto. Entonces tenemos el de agarre, ¿sí? Que este es un reflejo, el niño agarra, lo que usted le ponga en la mano, entonces resulta que el niño agarra, este es un esquema, ¿sí? Agarra. Luego el niño le ponen un objeto y el niño agarra el objeto, ¿sí? Luego el niño agarra el objeto y tira del objeto, ¿sí? Luego el niño tira del objeto y el objeto no se mueve, ¿sí? Luego el niño siente que tiran de su mano cuando agarra. Ahí hay distintos, ¿sí? Esquemas, llamémoslo así. Se han construido esquemas que el conjunto de esquemas va a ser esa estructura sobre la base del agarre. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo esta idea de la totalidad o de la regulación? Es que el niño, a pesar de que en términos verbales no pueda construir una relación causal y decir, si yo utilizo mi mano y la aprieto con fuerza, agarro un objeto, puedo jalarlo, y si el objeto tiene fuerza, puede estirar mi mano. O sea, el bebé no va a decir eso. Y si llega a decirlo, asústese porque ese bebé no es normal, ¿sí? El niño no puede decirlo. El niño no va a decirles nada de esto. Pero el niño sí sabe que existe el agarre, existe el jale, existe la contrafuerza cuando jala, ¿sí? Que los objetos pueden resistirse, que los objetos le pueden jalar a él, que él puede agarrar cualquier objeto, que a veces los objetos no se pueden mover, quedan ahí estáticos, y él arma de todo esto un conjunto, va a decir Piaget, ¿sí? Ahí hay un conjunto sobre la base de la estructura, y ese conjunto es una totalidad, ¿sí? Es un todo. ¿Mm? El niño no va a decir, una cosa es el agarre que jala y otra cosa es el agarre que me jala a mí, distinto al agarre que solo agarra. Él dice, hay agarre, y el agarre, a partir del agarre, yo puedo jalar, ¿sí? Ahí hay una relación. O puedo ser jalado, ahí hay otra relación. O puede no moverse el objeto que tengo, ¿sí? Esa es otra relación. Todas ellas sobre la base del agarre, ¿sí? Es decir, él va a armar un conjunto coherente con relación a las cosas con las que se va relacionando. Ahora, no hay lenguaje todavía. Entonces el niño, por ejemplo, sabe que con el agarre, como puede jalar, ¿sí? Ahí ya tienes esta base inicial. El niño va a poder usar esto luego en ejercicios posteriores. Y va a poder traer el objeto, ¿sí? A poder desplazar un objeto. Entonces dice, los esquemas propios de la inteligencia sensoriomotriz en general están dirigidos, desde luego, por la ley de la totalidad. Esta es la ley de la totalidad, es que no hay una fractura entre, por ejemplo, en la relación que yo construyo con los objetos. Pongámoslo en un orden más extremo, digamos, de un elemento fundamental de la psique, no solo, bueno, en nuestro caso porque lo podemos hacer consciente a través de verbalmente, pero de seguro en los animales pasa igual, no sé si ya hay estudios sobre eso, de seguro sí los hay, pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir la idea de la totalidad? Que en sentido que no hay fracturas, Daniel no se despierta pensando que él hoy ya no es Daniel, él se llama Manuel, y que Manuel es escocés, y que Manuel es abogado. Y luego voltea a mirar y dice, ay no, pero ahora soy un ave, ¿sí? Y luego dice, no, pero ahora es una piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que es digamos, un problema psíquico donde esto pasara. Para Daniel hay una totalidad, y es que el Daniel mismo, desde que él logró tener conciencia de él, es el mismo Daniel que está hoy en clase a las 10:26. Es el mismo. No ha habido una fractura. No ha habido una laguna, ¿sí? Y por eso cuando hay lagunas, para nosotros es tan terrible,
porque lo que perdemos es la continuidad que nos da una sensación de totalidad. Hay un todo organizado, hay un todo que regula la existencia, que me define cómo funcionan las cosas. Entonces, parte de esa totalidad en el sentido sensorio-motor, como no hay todavía una elaboración consciente de la existencia en este orden, tiene que ver es con la relación con los objetos. O sea, el niño no se mira la mano pensando que la mano no es de él, que el agarre no es de él, no. Él sabe que ahí hay unas relaciones motoras que produce y que le sirven para cosas que él necesita. Pero no hay fracturas. Ahora, si hay fracturas en la totalidad, ¿sí? Si hay fracturas en la totalidad, ahí ya lo que hay son problemas psíquicos, porque este, digamos, va a ser una categoría fundamental de cómo nos entendemos. No, el niño todavía no es consciente en el sentido que no pueda hablar de sí mismo. No quiere decir que el niño no sepa que existe, ¿sí? Que él es una existencia, ¿sí? Pero como no tiene lenguaje, por eso les ponía el ejemplo de los animales, ¿sí? Si ustedes tienen mascotas, la mascota, de hecho, preguntarnos si existimos o no existimos es el mismo resultado del lenguaje, porque gracias al lenguaje podemos preguntarnos, ¿existo? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es existir? ¿Sí? Un animal no, cuando está viendo por la ventana un gato, no está diciendo, oh, ¿qué será la existencia? ¿Existo yo en esta vida o soy solo una imagen entre miles de imágenes? No, los gaticos viven, ¿sí? El lenguaje es el que nos permite, por eso digamos que se llama la inteligencia reflexiva, es la que nos permite devolvernos sobre nosotros, hacernos esa suerte de preguntas. Entonces, mientras el niño no tenga ese lenguaje, el niño no tiene una relación reflexiva con él mismo, va a decir que es decir, él no va a poder decir soy yo, ¿sí? Y fíjense que uno de los elementos iniciales que uno le enseña al niño es el nombre, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Juan. Sí, Juan, Juan, Juan. ¿Quién es Juan? Yo. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Y todas estas cosas, a través del lenguaje, lo que construyen es una idea del yo, ¿sí? Pero inicialmente para el niño no hay una idea del yo, ¿sí? Pero sí hay una idea de que existe, no él no puede negar de que existe en el mundo y que sus movimientos tienen que ver con ese mundo en el que él vive, ¿sí? Que él succiona leche, el niño nunca va a pensar que eso es un sueño, ¿sí? Tampoco va a pensar si eso es real o no es real, porque estos elementos son categorías que nosotros usamos a través del lenguaje con el que nos devolvemos sobre nosotros mismos y nos complicamos la existencia, ¿sí? Son preguntas difíciles, ¿sí? Esto es un sueño, vivimos en la Matrix, eso solo puede ser resultado del lenguaje. ¿Sí? Entonces, esta categoría de totalidad va a decir, es una categoría, fíjense que se desprende de la organización biológica, que la organización biológica, si recuerdan cuando lo leímos, tenía que ver con la relación con el medio. Aquí estamos en el orden de lo interior y aquí estamos en el orden de lo exterior. En mi relación con el medio yo puedo construir relaciones de reciprocidad con ese medio, ¿sí? Y esa reciprocidad tiene que ver con que yo puedo ejercer ciertas acciones y ese medio responde a mis acciones y, yo, digamos, de alguna manera soy el que entra en una relación con los objetos y los objetos se relacionan conmigo y los objetos tienen posibilidades con los que puedo hacer ciertas cosas y ciertas otras no, ¿sí? Piaget va a poner ejemplos como, por ejemplo, el niño quiere hacer sonar un objeto, ¿sí? Y entonces el niño tiene que lograr entender que hay una relación causal que es propia de la totalidad, que le indica que cuando él hace un movimiento suena el objeto o no suena, ¿sí? Pero lo primero que va a hacer el niño son tanteos. El niño va a mover. Y en algunos de esos tanteos, por ejemplo, movió algo y sonó y le pareció divertido. Y luego el niño vuelve e intenta y vuelve, jala y ya no suena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño ya deshace esa relación causal y empieza a buscar de nuevo cuál es la siguiente relación causal, es decir, cuál es la causa de ese el sonido que a él le interesa, ¿sí? Que a él le agrada ese sonido y lo quiere hacer. Lo quiere hacer. A veces son sin intención, llamémoslo. ¿Sí? O sea, el niño mueve y sonó, pero como no hace parte del interés del niño, pues no asoció la relación entre su movimiento y el sonido que llamaba. Ahora, recuerden, por ejemplo, el llanto. El niño, con relación al llanto, el niño llora y sabe que a través del llanto él llama la atención y llega la mamá o llega alguien a mirarlo, ¿sí? Y ahí él construye una relación de causa-efecto, en una relación de totalidad, es decir, esto tiene sentido, ¿sí?
por eso lo vuelve a repetir. Por eso él vuelve y llora cuando quiere llamar la atención, va a decir Piaget, porque esto, él no va a asociar el llanto con cualquier otra cosa, sino con aquello que empieza a conformar una relación, a darle sentido a los actos, inicialmente en esta inteligencia práctica y posteriormente en la inteligencia reflexiva a las cosas que él dice, ¿sí? Si él, por ejemplo, aprende a decir TT, TT es comida, ¿sí? Y entonces él asocia y que en este conjunto, ¿sí? Total, que cuando él dice TT es comida, pero recuerden que al inicio muchos niños usan la misma palabra para llamar a todo, hasta que logran entender que existen otras palabras para diferenciar ese tipo de relaciones que construye, ¿sí? Entonces no es la misma relación que construye con la comida la que construye con los juguetes. Por tanto, TT va a terminar de perder sentido cuando quiere jugar porque él va a decir TT y va a entender que siempre le van a traer el tetero. Y él no quería tetero, él quería jugar, quería un juguete, ¿sí? Ese tipo de relaciones de construcción que él llama acá de reciprocidad, ¿sí? Es lo que está planteando ahí. Es decir, los niños construyen en su inteligencia sensorio-motriz relaciones con los objetos y en esas relaciones totalidades, en esas relaciones para entenderlas. Y luego aparece la idea del el planteamiento de idea y valor. Y entonces él dice, él va a diferenciar acá estas categorías y dice, la categoría de totalidad es la categoría de estática y la categoría idea y valor es la categoría dinámica. ¿Qué está diciendo acá? Que esta estática, además que va a ser la base de casi todas las categorías, ¿sí? De alguna manera, lo que nos plantea es que corresponde, si es que era una inteligencia primaria sensoriomotriz. La idea y valor va a corresponder a una idea, si se quiere, a una inteligencia reflexiva y verbal, ¿sí? Es decir, hasta que el niño logra construir ideas de los objetos, pero la idea tiene que verbalizarse, a pesar de que el lenguaje no sea digamos, el formal utilizado, la idea sí tiene que ser verbalizada y por eso adquiere cierto valor en la medida que la idea me permite referenciar a un objeto existente, digamos, aquí estamos haciendo el ejemplo del TT, y un valor, es decir, el interés, la valoración que yo le doy a ese tipo de objeto que yo requiero, esa relación que yo necesito a través de la idea que yo verbalizo, ¿sí? Bueno, digamos que lo que nos va a plantear a propósito de las categorías de cualidad y clase, relación cuantitativa y número, vienen en el mismo orden. Es decir, la cualidad y clase tiene que ver más con una inteligencia sensoriomotriz y práctica y la relación cuantitativa y número, una relación reflexiva en inteligencia reflexiva y verbal. Y lo mismo va a suceder acá. Sobre todo, fíjense, no tanto en esta otra, no tanto con la causalidad en el sentido de su percepción, es decir, nosotros podemos percibir las relaciones causales, pero solo hasta que las hacemos verbales las podemos volver temporales, es decir, podemos situarlas en secuencias, diferenciarlas en momentos. ¿A qué estoy diciendo? El niño puede tener clarísimo que la relación causal es agarre y jale, hay una relación causal, si no es que eso se jaló solo, es que yo agarré y jalé, pero luego lo puedo lo puedo verbalizar, lo puedo situar en el tiempo, ¿sí? Es decir, ¿qué es primero, el agarre o el jale? Entonces, cuando yo le digo que es primero, yo ya estoy tratando de organizar esto temporalmente, una secuencia. Y entonces los niños antes, digamos, inicialmente, no van a poder organizar esas secuencias de esta manera hasta que en su inteligencia reflexiva puedan, por ejemplo, verbalizar un procedimiento según el cual primero es tal cosa y segundo tal otra. Entonces, lo que está señalando acá Piaget es que hay unas categorías, ¿sí? Unas categorías de base, cómo funciona el pensamiento, unas categorías que nos van a permitir entender esa relación, como el niño inicialmente construye su relación con el medio y posteriormente cómo esta relación con el medio va a permitir desarrollar un pensamiento mucho más, llamémoslo, mucho más complejo. ¿Sí? Por eso esa indicación del principio del texto es clave. La inteligencia verbal o reflexiva reposa sobre una inteligencia práctica o sensorio-motriz.
que a su vez se va a apoyar en los hábitos, no sé qué, y en el funcionamiento biológico. Es decir, lo que nos está diciendo es, para poder llegar a entender cómo piensa el adulto, el joven adulto, ustedes, necesitamos primero entender cómo funciona de origen el pensamiento del niño, porque estas categorías, por ejemplo, la de totalidad, va a ser una categoría de base para el pensamiento adulto posterior. Bueno, muchachos, y me da una pena, pero me toca retirarme. Siento que vamos a tener como un bachecito ahí con el texto. Bueno, pregunta. No, pregunta no, invitación para los que estén y tengan tiempo y estén interesados. Previo a la clase, a la próxima clase, yo los invitaría a que me acompañen este viernes al curso que tengo de teorías del aprendizaje. Justo coincidieron en este punto que estamos trabajando esta lectura, y entonces si quieren que haya una conversación un poco más amplia, porque de nuevo en ese curso vamos a volver a retomar esta introducción sobre la base de las categorías, los invito amablemente a que me acompañen en este de teorías del aprendizaje. Le pediría a María Fernanda también que me enviaras un correo. ¿Te acuerdo lo de la invitación para este canal de streaming? Y dos, el link para el ingreso a la clase. Es a las 6 de la tarde, de 6 a 9. Ojalá los que puedan, no es obligación, pero un poco para que podamos profundizar un poquito más en esto. Igual el martes hacemos como un cierre de este texto antes de la entrega de sus trayectos y de sus reseñas. ¿Les parece? Sí, recuperamos las horas que faltaron. Sí, les pido mil disculpas por tener que retirarme, pero es una cuestión de última hora y importante, ¿vale? Bueno, Vale. entonces estamos en contacto. Les envío la información. Ojalá se puedan conectar los que más puedan el viernes a la clase de teorías del aprendizaje. ¿Listo? Viernes 6 de la tarde. Bueno, los dejo. Que estén bien. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. De nuevo.